Vamos a dar comienzo entonces con nuestra reunión. Vamos a agradecer a Dios por permitirnos estar juntos. Saludamos a los hermanos que están conectados. Ahí estuvimos saludándolos un ratito. Bien, bueno, a pesar del tiempo que estamos pasando, podemos disfrutar de la presencia de Dios, poder compartir juntos, poder seguir creciendo en su palabra, poder seguir conociéndole más. Así que bueno, agradecidos por todo esto, vamos a comenzar con una palabra de oración, recordando bueno, que por la misma situación debemos seguir respetando los protocolos, el distanciamiento, tengamos en cuenta que así nos podemos cuidar entre todos. Muy bien, bueno, vamos a orar y vamos a agradecer a Dios por este tiempo, por este regalo que Él nos permite disfrutar. ¿Oramos? Padre, muchas gracias, Señor, por permitirnos estar delante de ti, por permitir alabarte. Gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad. Gracias, Señor, porque tú nos conoces, tú nos amas, Señor, y tú cada día nos muestras, Señor, tu bondad, tu mano de cuidado, Señor, tu provisión. Padre, gracias por la vida también que tú nos permites disfrutar, por la familia. Ayúdanos, Señor, a poder disfrutarte a ti también, Señor, que ese Dios de la iglesia, ese Dios de la palabra, también sea el Dios de nuestra intimidad, el Dios de nuestra soledad, el Dios de nuestro andar, Señor. Te queremos agradecer por estar en nuestras vidas, te queremos agradecer por habernos salvado, queremos agradecer, Señor, por estar aquí y permitirnos disfrutar de tu presencia, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias, Señor, bendice a los hermanos y gracias, Padre, por todo lo que tú has permitido hasta ahora. Ponemos todo en tus manos, rogándote, Señor, que podamos cambiar el enfoque, que podamos mirar a ti, que podamos salir, Señor, de este lugar transformados, habiendo escuchado tu palabra, habiendo hecho correcciones, habiendo tomado decisiones, Señor, delante del mensaje, Señor, que estamos escuchando domingo tras domingo en Esdras, para que tú puedas estar tocando, Señor, de manera especial cada una de nuestras vidas. Ponemos todo este tiempo, Señor, en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, recordamos un aviso, así ya no interrumpimos más la reunión. Los ministerios, que la idea es desocupar el cuartito de atrás, cambiarlo, limpiarlo, que no quede nada y poder tener todo organizadito ahí. Así que hasta el 15 tenemos tiempo para sacar todo lo que se pueda, lo que sea útil, lo que pueda servir. Así que bueno, dicho este aviso, les invito a leer un pasaje en la palabra de Dios, Salmo 57. Yo se los leo nada más. Salmo 57, versículos 7 al 11. Nos dice así la palabra, versículo 7. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Les invito a cantar, puesto de pie. El Dios que adoramos, ese Dios que merece toda la gloria y toda nuestra alabanza, nuestra admiración y todo nuestro amor y nuestro agradecimiento. Así que les invito a cantar esta canción, El Dios que adoramos. Dios que hizo los
Su misericordia es, como leíamos, hasta los cielos. Qué hermoso, como decía allí, me hacía pensar, reflexionar, en medio de una pandemia, en medio de tantas pérdidas, poder cantar con gozo quien derrotó la muerte y el pecado. Ese es nuestro glorioso Salvador. Ese fue el que nos salvó, que no dudó en ningún momento en llevar sobre sus hombros nuestra culpa y nuestras transgresiones, como cantamos recién. Y bueno, con ese Dios nos vamos a encontrar en la eternidad, y bueno, y también con aquellos que se han adelantado, aquellos afectos, aquellas personas, ¿verdad?, que hoy no están. Y pensando en esto, les invito a cantar otra canción, otro coro, el número 98. Déjenme que se lo encuentro. Y bueno, me gusta pensando en la esperanza que tenemos, porque un día, así como acá, allá en la eternidad, nuestras voces se van a unir, ¿verdad?, con esos millones de millones, y vamos a poder adorarle
a Él. Así que bueno, pensando en esto, vamos a entonar la siguiente canción. Adorando
comenzar de escuchar, la palabra en esta noche, dejarle 2 motivos de oración para estar recordando. Es la salud de un amigo nuestro, Efraín Figuera, de Venezuela. Bueno, ahorita está siendo atendido en Estados Unidos, está delicado su salud. Bueno, yo sé que podemos contar con sus oraciones y también por consuelo para la familia de Juan en Chile, el hermano que falleció hace poco, para que Dios también esté fortaleciendo esas vidas, esos corazones. Bueno, de esta forma entonces, nuestro hermano Nachi. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, 2 cosas antes de empezar. No sé si les pasa a ustedes, pero una que ese coro no pasa nunca de moda y otra que cuando lo canta la iglesia estamos acá todos juntos después de tantas cosas. Estamos acá, es como que emociona mucho, ¿no? Mucho más. Y lo otro, mientras cantábamos esto de cuando estén enfrente del trono, yo me imaginaba a Juan ahí. No sé, que la soledad no tuve tanto, pero así estamos todos cantando y como se me vino más fresco, está ahí un fiel siervo del Señor. Y como decía Gerardo, oremos por su familia, por la iglesia. Y bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a retomar el libro de Esdras, va a retomar a seguirlo. Estamos en el capítulo 9. Pero antes, una pregunta a todos los que estuvieron el domingo pasado. ¿Hicieron la tarea de los nombres del capítulo 8? Bueno, una alumna aplicada me entregó la tarea y se lo voy a leer porque realmente les dije que todos los nombres que habían salido tenían mucho que ver con cositas que no entiendo, pero vamos a tratar de... Dice David, el amado, Atús, congregado, Secanías, morador con el Señor, Zacarías, el grande, Dios es grande, Pahat Moab, gobernador de Moab, Elío Neai, mirar a ojos de Dios, hacia quién están mis ojos o mis fuentes, mirando a Dios, Seraías, el Señor resplandece, Jaasiel, ver a Dios, obra de Dios o fuerza por Dios, dedicado a Adín, Jonatán, Dios da, Jesaías, Jehová es exaltado, Cefatías, regalo de Dios, Micael, ¿quién como Dios? Joab, Dios es Padre, Abadías, adorador, Jehiel, Dios vive, Adonicam, mi Señor está levantado, Elifelet, Dios es mi liberación, Jehiel, Dios ha reunido, Semaías, Dios ha escuchado, Sabut, concedido o recordado por Dios. Qué interesante todos estos nombres en un grupo que está por salir y que está listo para partir hacia Jerusalén. Cómo Dios no se ha olvidado, cómo Dios ha escuchado, cómo Dios ha congregado, cómo Dios... todos esos nombres tienen algo que ver con la partida. Bueno, así que muchas gracias a la alumna que nos ha enseñado algo sobre todos estos nombres del capítulo 8. No quiere que lo diga, no quiere que lo diga. Se hace la linda, se hace la linda. Siempre se hace la linda.
No lo voy a decir, no digo nada. Bueno, vamos a nuestro estudio de Esdras. Veníamos bien hasta el capítulo 9 con el liderazgo de Esdras, y en el capítulo 9 se nos complicó. Vamos a hacer un pequeño pantallazo de 5 minutos nada más. En el capítulo 7, porque Esdras en el capítulo 7 empieza a hablar desde su época. Ya los primeros 6 capítulos fueron 50, 60 años atrás de él, en la primera salida con Zorobabel y Jesúa. Construyen el templo y 50 años después aproximadamente empieza a hablar Esdras y empieza a contarnos Esdras en primera persona. Hay veces que escribe en tercera persona, pero es bastante común en escritos antiguos escribir en tercera persona cuando el que habla es él. Así que no tenemos por qué adjudicarle esa cosa a ningún otro que no sea Esdras. Es más, muchas de las cosas que dice en tercera persona se adjudican muchas cosas preciosas y quizás por lo que más o menos vamos viendo de su carácter o de su personalidad, es un tipo muy prudente, muy cuidadoso, humilde, y vemos que los primeros 10 versículos habla en tercera persona. Y lo que habíamos visto en los primeros 10 versículos del capítulo 10, ¿qué era? Que Esdras era un hombre preparado para la obra de Dios, para la obra determinada por Dios para él. Estaba preparado no intelectualmente, teológicamente, ni nada por el estilo, sino que había dedicado su vida, literalmente, dedicado su corazón. ¿A qué? Al estudio de la ley, a cumplir la ley y a enseñar la ley. Su vida era la investigación en el significado y el sentido de la ley, para poder vivir aquello que estaba aprendiendo y luego no quedarse con ese conocimiento, sino esparcirlo para que otros aprendan a vivir a la ley de Dios. Acuérdense, como una cosita entre paréntesis, que si es un pueblo santo que vive conforme a esa separación, a ese linaje escogido que Dios escogió para que viva un pueblo para Él y con sus propósitos, tiene una palabra que lo hace diferente. Tiene unas leyes que lo hace diferente a todos los pueblos. Tiene una teocracia sobre sí mismo, un gobierno de Dios a través de leyes civiles, morales, cultuales, que lo marcaban de todos los demás pueblos. Así que tan indispensable era hombres como Esdras que enseñan la ley, que aprendan a vivir la ley, porque así el pueblo de Dios puede cumplir con aquel propósito por el cual fue llamado. Linaje escogido, nación santa, nación apartada de entre todos los pueblos. O sea, es como que Dios apartó una nación y después los dejó ahí, vivan como quieran. No, así tienen que vivir. Para mostrarme a mí y ser luz a las naciones. Entonces, es un hombre preparado. Después vimos en el capítulo 7, el versículo 11 al versículo 28a, que Esdras era un hombre confiable. ¿Sí? La razón de su confiabilidad, tanto como la razón de su preparación, estaban determinadas por su actitud a la Escritura. Eso hacía a un hombre confiable. Un hombre que no se maneja por sentimientos, por emociones, por lo que ve, por lo que oye, sino basado en principios de la ley, por eso vivía la ley, le daba confianza y seguridad a los demás, que en cada situación iba a responder conforme a lo que Dios quería. Entonces el rey Artajerjes le dice: hasta agarrar de los tesoros lo que necesites, no te hagas problema. Y no solamente eso, te voy a dar toda la autoridad sobre los gobernadores del otro lado del río. Y no solamente eso, sino te voy a dar autoridad a vos para que hagas lo que quieras cuando llegues a Judea. Poné la gente que vos quieras y vamos a legislar con la ley de Dios. Es tremenda la confianza que tenía Artajerjes en Esdras. ¿Por qué? Porque era un hombre confiable. O sea que vimos que era un hombre preparado para esa obra, era un hombre confiable para esa obra. Y también vimos que todas estas cosas lo llevan, en el capítulo 8, a tomar acciones concretas.
O sea que también vimos que en Esdras, un hombre con iniciativas para esa obra. La iniciativa vimos, como las demás cosas, que siempre están cimentadas, o su razón es Dios y su palabra. No es que hay que inventar iniciativas, sino que, movido, fortalecido por la mano de Dios sobre mí, empecé a hacer cosas. ¿Y qué hizo? Reunió al pueblo en el río, examinó al pueblo, buscó lo que necesitaba, no estaba, mandó a buscar a los levitas. Cuando llegan los levitas, él toma una determinación de depender antes de salir y proclama ayuno ahí frente al río. Y luego del ayuno y de la dependencia de Dios empieza a delegar las cosas sagradas a los consagrados para que las lleven ellos, como era su responsabilidad. Y luego, cuando llegan a Jerusalén, después de 4 o 5 meses de viaje, rinde cuentas de su administración fiel, de que todo lo que salió, llegó. Después de que todo lo que salió llegó, ¿qué hizo? Llevó a los políticos de la tierra transeufratina, que eran los gobernadores después del río de Éufrates, y les lleva todos los decretos de Artajerjes para que ayuden al pueblo y para que ayuden al templo. Y lo recibieron con todo respeto y con obediencia, y fueron de gran ayuda al pueblo. Y también después él, con todos los que habían venido, por primera vez en sus vidas, frente al lugar santo de los santos, se postran a adorar y a ofrecer sacrificios en el sagrado lugar puesto por Dios en Jerusalén. Nunca habían ido al templo, nunca habían estado ahí. ¿Se imaginan esos corazones? Tremendamente. Pero en algunas cosas es muy escueto. Esdras, acuérdense, veíamos en el camino de 5 meses, dice, el Señor nos protegió y llegamos a Jerusalén, nada más. No dice más nada. No dice nada de su éxodo. Llegamos, tuvimos 3 días descansando y después entregamos todo. No dice qué pasó en esos 3 días. Y en el capítulo 9.1 empieza, pasadas estas cosas, y pasaron 4 meses y no cuenta nada, no cuenta muchas cosas. Hay que ir poniendo los rompecabezas con Esdras, pero es interesante por dónde el Espíritu Santo lo va llevando. Así que vimos a través de los acontecimientos del capítulo 7 y 8, vemos a un hombre que Dios levantó, preparado para la obra que Dios quiere que haga, confiable para aquella obra que Dios quiere que haga, y un hombre que no solamente descansa en la soberanía y en la providencia de Dios, moviendo el corazón, haciendo diferentes cosas trascendentales, porque en toda una característica tremenda en el libro de Esdras es que la mano de Dios estaba, la mano de Dios y la mano de Dios, o sea, para encontrar a los levitas, para el viaje, para el rey, para el corazón del rey, todo la mano de Dios lo hace. Pero llegado el punto que hizo todo lo que hizo Dios, aparte de que se ganó su confianza y se preparó, empezó a tomar decisiones. Y así es la vida, ¿no? Dios hace cosas que son responsabilidad de Dios y nosotros tenemos que hacer cosas que son responsabilidades nuestras. No le vamos a pedir a Dios que obedezca por nosotros. Esa es una parte nuestra. Para que Dios mueva algo que nosotros no podemos hacer es parte de Dios. Y así es Esdras, en una dependencia absoluta de Dios, pero cuando tenía que tomar acciones concretas, las tomaba. Ahora llegamos al capítulo 9, todos gozosos. Todos gozosos. ¿Por qué? Llegamos a Jerusalén. Hicimos la revisión de todas las cosas que nos dijeron que traigamos y está todo bien, está todo examinado, pasó la prueba, está todo rendido a la cuenta. Adoramos frente al templo glorioso del Señor. Y ahora el libro nos dice, y ya que estamos, vamos a leer el capítulo 9 y después oramos, y ya entramos en el estudio. Acabadas estas cosas. Se terminó estas cosas. ¿Y qué pasó acabadas estas cosas? Dice, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conformes a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santos ha sido mezclado,
por los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije, hasta ahí lo vimos, lo estábamos todos imaginando, ¿no? Ahora vamos a escucharlo. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre, y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es, a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de las que han llenado de uno u otro extremo con su inmundicia. Ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo. Puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día, henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Vamos a orar. Padre, una vez más delante tuyo, y con esta porción de tu Escritura en nuestras manos, te pedimos que nos des luz, te pedimos que nos des claridad, que podamos entenderte. Señor, nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Dijimos que veníamos con un hombre y describiendo un hombre en medio de acontecimientos. Esdras es el personaje principal desde el 7 en adelante. Habla de cómo Dios lo usó y cómo Dios lo está tratando, así que no es algo errado ponerlo a él como, dijimos, un hombre preparado, un hombre confiable, un hombre con iniciativa. Y la verdad que viendo las actitudes que ha tenido hacia el pecado, viendo varias cosas en este capítulo 9, una de las cosas que pienso que lo podemos describir a Esdras en el capítulo 9 es como un hombre santo en la obra. Antes era para la obra, ahora ya está en la obra determinada por Dios para él. Y la santidad de un hombre en la obra de Dios
tiene mucho que ver con este capítulo. Así que desde ese plano vamos a entrar. Después, otra cosita más muy interesante. Nosotros recordamos que a través de Zorobabel y Jesúa, liderados por ellos, el pueblo de Dios vino a reconstruir el templo. Ahora tenemos que comprender que la gran misión de Esdras, primaria, es reconstruir la ley en los corazones del pueblo de Israel. Él hasta ahí, hasta el capítulo 8, cumple la misión secundaria. Viene y trae, como lo había dicho Artajerjes, trae todos los utensilios, trae todas las cosas consagradas, compra todos los becerros, hace todos los sacrificios, pero su misión principal era establecer en Israel la ley de Dios como la ley oficial de ese pueblo. Es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque quizás Esdras pensaba, miren, vamos a empezar a especular un poquito. Yo llego a Jerusalén y están los del cautiverio que salieron consagrados, hacen el culto, hacen los sacrificios, están los levitas, están los cantores, está todo funcionando, pero tienen una limitación. ¿Cuál es esa limitación? Que están bajo el gobierno de Persia, están bajo el dominio de Persia y bajo las leyes de Persia. Entonces ahora Artajerjes le dice a Esdras, Esdras, tenés tal autoridad que tenés que ir y a imponer en el pueblo que la ley que va a gobernar sus vidas es la ley de su Dios. Y poné gobernadores bajo ese encabezado, que sepan la ley de Dios y que gobiernen bajo la ley de Dios. Y a los que no la saben, enseñáselas. Eso todo nos dice en el capítulo 7 en su carta a Artajerjes. Entonces por eso eran tan indispensables los levitas que salió a buscar después. Viene a restaurar la ley en sus corazones, en el pueblo. O sea, casi toda la zona de Judea tenía el permiso del rey para hacer una teocracia nuevamente. Que su gobierno civil, que sus líderes y que toda la ley de Dios sea aquella que cubra toda esa tierra. Todo el pueblo de Dios podía vivir conforme a la ley de Dios absolutamente y con toda libertad, sin estar limitado por las leyes de Persia. Tremendo. Le había sacado todos los impuestos, le había sacado todo. Es más, a todos les tenían que dar, todos los gobernadores de la tierra del otro lado le tenían que dar a ellos. Es tremendo lo que iba a hacer Esdras. Y por último, la última de las restauraciones, para ubicarnos en el mapa, viene Nehemías a reconstruir ¿qué? Los límites, la separación, el muro. Zorobabel y Jesúa a reconstruir el culto al Señor. Esdras vuelve a poner la ley como la ley de la nación. Tremenda libertad, tremenda responsabilidad. Por eso tenía que ser un hombre como era. Porque no venía a una obra cualquiera, y más por lo que se encuentra. Y después viene Nehemías a reconstruir el muro. Todas son reconstrucciones después de un tiempo de cautiverio. Muy interesante. Ahora, ¿cómo vamos a ver esto? Si es un hombre santo en la obra de Dios, vamos a ver tres cosas, por lo menos en todo este capítulo, aunque vamos a ver dos nada más. Lo primero que me gustaría ver es el reconocimiento de la autoridad espiritual del santo. El reconocimiento de la autoridad espiritual del santo. Y lo segundo es la reacción del santo ante el pecado del pueblo. La reacción del santo ante el pecado del pueblo. La tercera sería la que vamos a ver la semana que viene, es la búsqueda del santo en la angustia del pecado. Estas cosas marcan a un hombre santo en la obra que tiene que hacer. Una de las cosas que pasa, hay un reconocimiento hacia la autoridad espiritual de la santidad de ese hombre. El impacto de la santidad en esa sociedad fue tremendo. Ahora vamos a tratar de explicar eso. Bueno, en el primer encabezado
Vamos a ver el versículo 1 y 2. Dice así: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, de los heteos, de los fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conformes a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado. Pasadas estas cosas, ¿cuánto tiempo pasó? Dice el capítulo 10, versículo 9, así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes noveno. Todo esto, el 9 y el 10 va de corrido. Mes noveno. Ellos se acuerdan cuando habían llegado, el primero del mes quinto. O sea, habían pasado 4 meses que Esdras ya estaba en Jerusalén. ¿Hay algún detalle de lo que hizo Esdras en esos 4 meses? No hay ningún detalle. Pero vamos a especular un poquito. Esto es un poquito peligroso, pero no tanto. ¿Cómo? Ustedes piensen, porque también podemos pensar en estos silencios que tienen de esos 4 meses. ¿Cómo príncipes del pueblo se acercan a Esdras a confesarle un pecado? O a denunciar un pecado del pueblo. ¿Cómo? ¿Quién sabía que era Esdras? ¿Qué había hecho Esdras como para que alguien lo busque? Porque Esdras cuenta desde su... y es un testimonio personal impactante lo que cuenta en este capítulo. Él dice: vinieron a mí los príncipes vinieron a mí diciendo. Esos príncipes, lo más probable, no son los príncipes que volvieron con él hace 4 meses. Eran los príncipes que estaban de 50 años. O sea, eran casi la segunda generación de los que vinieron con Zorobabel y Jesúa. Probablemente estos hombres no compartían el pecado que denunciaban, ¿no? Pero vienen a denunciarle un pecado a Esdras. Ahora, ustedes leyeron recién qué es el pecado que estaban cometiendo. No se habían separado, cometían las mismas abominaciones, habían cometido matrimonios mixtos, y los primeros que fueron estos fueron los líderes. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Ahora, y dice, y los primeros que cometen este pecado son los gobernadores y los principales. O sea, ellos sabían que era pecado. ¿Sí? Conocían lo que hacían, quién los hacía y quién fue los que comenzaron. Sabían todo. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo toleraron? ¿Por qué se habían acostumbrado a vivir de esa manera? ¿Por qué no actuaron o reaccionaron ante algo que sabían? Que tuvieron que esperar a un hombre que sea diferente, o un hombre que haga algo, o que hayan visto algo en ese hombre, como para referirle la denuncia y que ese haga algo con lo que está pasando. Entonces es muy probable que en esos 4 meses Esdras ya había comenzado esa reforma de instalar la ley en el pueblo, esa reforma de empezar a cambiar las leyes y a tratar de enseñar las leyes. Entonces, porque de la nada no llegan esa gente a Esdras, llegan de algo. Y ese algo es que Esdras empieza a proponer cosas o a enseñar la ley o a empezar a ejecutar algún tipo de reformas para implantar la ley en el pueblo. Y ahora sí se acercan los príncipes a Esdras a ver que los que verdaderamente tienen más indiferencia a la ley que vos querés implantar ahora en esta tierra son los líderes. Entonces, un principio muy interesante, que si esto es así, el pueblo ese que cuando llegaron parecía tan santo, los sacerdotes y levitas le habían agarrado las ofrendas, las pesaron, sacrificaron, parecía un pueblo santo.
pero parecía un pueblo santo en apariencia. Y cuando llega el santo a los lugares pecaminosos y de apariencia, la apariencia se cae y lo que sale son las miserias de la profundidad del corazón de los hombres. Si no, ustedes piensen en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo llega a una sociedad de apariencias, de religiosos aparentes, de que eran respetados por toda la sociedad, por lo que sabían, por los lugares que ocupaban, por las determinaciones que tomaban, por la autoridad que le daba la ley. Y llega Jesucristo y le dice, ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes dicen ser algo, pero en realidad no son nada. Las apariencias, cuando llega lo santo, se caen. Y cuando se caen las apariencias, aparecen las miserias. Las verdaderas miserias del corazón. Este es un proceso extraordinario de la palabra de Dios. Porque Esdras parece que lo hubiesen matado cuando le comentan esto. Pero sin esto no hay restauración. Si las apariencias continúan en el pueblo, ustedes fíjense, los sacerdotes seguían haciendo el culto. Los levitas seguían haciendo sus responsabilidades en el templo. Los líderes civiles y del pueblo seguían ejerciendo sus responsabilidades y estaban conviviendo y tolerando y viviendo un pecado conocido, tolerado, pero ellos vivían espiritualmente como si nunca jamás Dios intervendría en nada. Vivían una apariencia de espiritualidad, pero en realidad lo único que había en ellos era pecado. No dejaron de ir a la iglesia. No dejaron de cantarle a Dios, pero se conformaban con su pecado y vivían acomodados. Hoy hablamos de vacunas. ¿Será bueno vacunarse o no vacunarse? ¿Por qué? Porque nos trae la inmunidad hacia el virus. Bueno, toda esta sociedad de Israel estaba inmunizada contra el pecado. No le hacía nada. Sus conciencias estaban cauterizadas. Ellos estaban en una situación totalmente fresquitos de la cabeza, como podemos decir ahora. Viviendo una vida que les parecía buena, pero en realidad estaban pecando contra Dios. Y esas miserias, en esa tibieza y en ese estilo de vida, no parecen miserias. Pero cuando aparece el santo, las apariencias se caen y resurgen las miserias del corazón. Y ahí es donde estos hombres denuncian a un hombre santo. Vienen a Él. Vienen a Él. Hay un reconocimiento de parte de los principales, que estaban conviviendo con un pecado que quizás las reformas de Esdras despertaron en ellos esta conciencia de pecado. Y ahora van a Él y denuncian un pecado tremendo que estaban cometiendo el pueblo sin darse cuenta o sin inmutarse. ¿Y cuál era la denuncia de estos príncipes en este reconocimiento del santo? Todavía, dice, miren, el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas. Y después dice, abajo de todo dice, y la mano de los príncipes y de los gobernadores. O sea que estamos hablando del liderazgo político, del liderazgo espiritual y de todo el pueblo. No zafaba nadie de esto. ¿Quiénes estaban cometiendo el pecado? Los líderes políticos, aquellos líderes que deberían guiar al pueblo hacia la santidad, aborrecer al pecado, eran un ejemplo para seguir el pecado. Aquellos hombres que tenían que enseñar la palabra de Dios para que los hombres se aparten del pecado, estaban siendo los líderes para que pequen. Los sacerdotes, los levitas, los gobernadores y los príncipes del pueblo.
Y después, por supuesto, ¿quién sigue a los líderes? El pueblo. Todos estaban cometiendo este pecado. ¿Y qué pecado era? ¿Qué pecado era? Dice, no se han separado de los pueblos de la tierra. Número 2, hacen conforme a sus abominaciones. La razón, ¿cuál es este lazo que no se separaron? Dice que han dado sus hijas para sus hijos y aún ellos, dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado. Miren la consecuencia. Todo esto es tremendo. Y dice, y la mano de los príncipes y gobernadores ha sido la primera en cometer el pecado. Tomó el liderazgo, tomó la iniciativa, el liderazgo de cometer este pecado, de dejarse llevar quizás por las bellezas que había ahí en Samaria. Miren, este es un tema muchísimo más largo, pero en Malaquías, capítulo 2, habla de que Dios aborrece el divorcio. ¿Saben que Malaquías probablemente ha escrito en este tiempo? Y probablemente muchos de los hombres de Israel han tomado la decisión de separarse de sus esposas, de divorciarse de sus esposas legalmente, y viene Malaquías y los reprende de una manera tremenda, y también casarse con la hija de un Dios extraño, dice Malaquías. La hija de un Dios extraño. Porque no era un problema racial casarse con otra que no sea del pueblo de Israel. No era un problema racial, era un problema espiritual. ¿Por qué? Porque si una persona, por ejemplo, como Ruth, que era moabita, viene y dice, tu Dios será mi Dios, y sigue a Jehová y se vuelve parte del pueblo, vos tranquilamente se pudo haber casado con la moabita. El tema no era una mujer de otro lugar, sino que sirviera a otro Dios. Y cada tierra tenía su Dios, era una cuestión espiritual, no racial. Dios le había dicho que esa condición de enfrentar matrimonios mixtos le iba a abrir la puerta a dejar a su Dios para servir o comprometer su fidelidad a su Dios o exponer la fidelidad a su Dios para servir a los dioses a quienes servían sus mujeres. Génesis capítulo 6 es claro. Deuteronomio capítulo 34 está mandado, Éxodo 34 está mandado, que no tenían que mezclarse con las mujeres de los pueblos. Deuteronomio capítulo 7 está clarísimo que no tenían que mezclarse con las mujeres de los pueblos. Un ejemplo clarísimo es el de Salomón en Primera de Reyes capítulo 11, cómo desviaron su corazón tras los dioses de ellas. Acá está pasando lo mismo, pasa la segunda generación, aquella generación entusiasmada, aquella generación espiritual, aquella generación que venía con toda la fuerza, que se enfrentaron a la mezcla samaritana en el capítulo 4 y le dijeron, no pueden construir con nosotros, no pueden, y se enfrentaron al desprecio, se enfrentaron a la violencia y se mantuvieron firmes. Ustedes no pueden construir con nosotros. Pasan 2 generaciones y ahora no solamente que los dejaron pasar, que hacen comercio, que hacen un montón de cosas con ellos, sino que se casaron. Y si no, no solamente eso, sino que ahora también hacen las abominaciones, según Dios, que hacen ellos. Es tremendo lo que pasó con el pueblo de Israel en ese momento. Un pueblo que pierde la identidad de quién es. Pierde todo. Este pueblo fue un pueblo escogido por Dios, una nación santa, una nación que se debía mantener con ciertas restricciones, con vivir conforme a una ley, para ser un pueblo diferente como Él es diferente. A través de ese linaje iba a llegar ese Mesías glorioso que todos estaban esperando.
a través de ese linaje santo, un linaje diferente, un linaje que era tan diferente como Él es diferente, y que porque vivía diferente podía hacer luz a las naciones. Y ahora las naciones habían venido y habían cubierto de tinieblas lo que era luz, porque se habían mezclado, porque no se habían separado. Por eso hablamos de un Esdras, en este caso, santo. Separación habla de santidad, separado para Dios. Y el pueblo había roto todos los límites y se había casado con el mundo. Y el pueblo ya no puede ser luz, porque se casó con las tinieblas, porque prefirieron el placer momentáneo de unirse, o seguir su corazón, seguir sus ojos, que era lo que le había dicho Moisés 200.000 veces antes de entrar a la tierra prometida. En lugar de seguir a la palabra y poder ser luz a esos, al contrario, los usaron. Este pecado es gravísimo. Este pecado es gravísimo porque casi que era un choque frontal a todo lo que Esdras venía a hacer. En lugar de encontrarse un Israel consagrado, rindiéndole culto a Dios, encontró a un Israel totalmente indiferente al pecado, sin reacción. Todos en el pecado y nadie en la brecha para decir algo. Todos tolerantes, todos inmunizados, y principalmente los que tenían líder espiritual. Nada. Era tremenda la gravedad de este pecado. Era tremenda también la ira que podía venir con este pecado. Fíjense la oración después. Dice, ¿cómo no va a venir tu ira? ¿Qué te podemos decir? Que volvemos a tener la tendencia constantemente a mezclarnos, a desobedecerte, a deshonrarte, a deshonrar tu palabra, a las consecuencias que puede traer sobre este pueblo tu ira. Era una situación tremenda y que nadie veía, o los que veían no tenían la valentía de enfrentar. Era tremenda, o sea, él vino hasta ahí, veníamos re bien, ahora vamos a trabajar con la ley en los corazones, y ¿con qué se encuentra? Con que lo que parecía santo no era tan santo. Con lo que había una apariencia en Israel, con un templo levantado, se encuentra que destapa la olla y había mugre, pudrición. La palabra trajo ese efecto, levantando las miserias por encima de sus apariencias. Es tremendo. Es tremendo el pecado que estaban cometiendo. Si no cobramos la dimensión, porque está tocando este punto la misma esencia de la razón de ser de Israel. Si no cobramos la dimensión de semejante pecado, toda reacción de Esdras nos va a parecer medio exagerado, loco, que pará. Solamente se casaron con otras mujeres. Esdras se tira, se agarra los pelos, se arranca la barba, se corta. Parece que le dieron una noticia. Es más, todas las reacciones ahora las vamos a ver, pero son como las noticias de un desastre nacional. O como se murió tu ser más querido. Así que era una alianza destructiva, era una pérdida de propósito, era una tolerancia insostenible. Era un desvío de corazón determinante, era una indiferencia a su palabra, era una deshonra a su persona, es olvidar quiénes eran, que se habían mezclado tanto con otros, porque dice que no se han separado. La razón eran los matrimonios mixtos, pero había comercialización, había
amistades, había esto, había un montón de cosas que lo relacionaban y en lugar, acuérdense que el principio era que lo de la tierra los tenían que destruir. Ahora no podían destruir, pero podían convivir. Pero esa convivencia se pasó a una unidad, a una mezcla. Hoy nosotros no podemos andar matando en converso por todos lados para no mezclarnos. No aprendieron de la ira del cautiverio, ni aprendieron de la gracia del regreso. No aprendieron. Volvieron al pecado. Volvieron al pecado. Esdras tenía mucha expectativa cuando llegó y se encontró con una gran decepción. Muchas expectativas. Gozoso, ¿se acuerdan en el capítulo 7? Llegando y haciendo todo, y ahora se le quiebra el corazón en 1000 pedazos. Verdaderamente, cuando llevamos un poquito a nuestra vida, por supuesto que los matrimonios mixtos son una puerta abierta a la idolatría. Un inconverso tiene otros dioses. Pero no se limita al matrimonio mixto. Se limita a muchas cosas más. A las influencias constantes que tenemos desde afuera, a nuestros compromisos con el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ese martilleo constante que nos hacen los medios de comunicación, las pantallas, los teléfonos, las series, contrarias absolutamente al reino de Dios y su justicia. Y adquirimos principios de ellos y miramos cosas que nos van influyendo y van abriendo puertas que nos llevan hacia lugares de un desvío. Nos enfriamos con la palabra, nos vamos volviendo insensibles al pecado. En esa insensibilidad al pecado toleramos todo. Pero seguimos viviendo y seguimos contentos y seguimos bien. Y también adorando al Señor y sirviendo a Cristo y tolerando todo en nuestra vida. Tenemos que tener un encuentro con un santo, no con Esdras, sino con el Señor Jesucristo. Que saque todas esas apariencias y todas esas cosas que tratamos de mostrar y que no somos, que revele nuestras miserias y que después haga un tratamiento como el que tiene que hacer. Se denuncia ante uno que es confiable, ante uno que puede hacer algo por nuestros pecados, ante un santo. Aún el más santo de los santos, cuando vamos con nuestras miserias, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Pero no podemos seguir corriendo la carrera con las apariencias, no podemos seguir sirviendo al Señor con pecados conocidos que los tomamos como insignificantes cuando las palabras son absolutamente claras. No podemos ser así. Estos hombres llegó un momento que, aunque no hicieron mucho, fueron al que podía hacer algo. Ahora, con tal denuncia, dicho sea de paso, por las dudas, Éxodo 19 dice que Israel era un linaje escogido, era una nación santa, un pueblo de sacerdotes, separados para Él. Y Pedro, capítulo 2, nos dice lo mismo a nosotros. Seguimos siendo pueblo de Dios. Y Pablo, citando Éxodo, Deuteronomio, Levítico y un montón de profetas, en 2 Corintios capítulo 6 dice: no os unáis con un yugo desigual. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? No se unan a un yugo desigual.
Y estas asociaciones también tienen que ver en nuestro contexto, porque yo pensaba, ¿cómo? Porque, claro, a veces no nos casamos con otro, no vivimos haciendo negocio asociándonos con inconversos. Pero, y cuando escuchamos tanto a los inconversos y nuestras asociaciones en pensamiento, nuestras asociaciones en forma de mirar la vida, con lo que nos influye, con las influencias que tenemos, eso también es un yugo desigual. Me estoy uniendo a una manera de pensar totalmente distinta al Dios que me escogió para ser una nación diferente. Me estoy asociando con pensamientos que son totalmente opuestos al reino de Dios y su justicia en el cual estoy. El pecado trae insensibilidad, trae ceguera. Es más, después nos trae una ceguera tan hermosa que miramos tan fácil el pecado de los demás para justificar los nuestros y con nosotros los nuestros no los miramos. Los nuestros son entendibles. ¿Cómo no me van a entender? Creo que como Esdras quizás puso la palabra en Israel y reacciona a la denuncia, se expone el pecado del pueblo de Israel. Nosotros también ante la palabra que desnuda nuestros corazones, debemos dejar las apariencias de nuestro culto y exponer las miserias de nuestro corazón para poder no ser esos hombres que dijo el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Sigue otros dioses su corazón, pero con su apariencia, lo que lo pueden oír los demás, me sigue a mí. Un hombre santo predicando la palabra santa expone los corazones. La segunda cosa que quería decir, y con esto vamos terminando, es la reacción del santo ante el pecado. El pecado es expuesto. Estos hombres que lo contaron tranquilos, porque estaban vacunados. Pero Esdras, cuando escucha esto, miren la reacción de un hombre santo ante el pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Se me juntaron los que tenían la palabra de Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Tremendo lo que dice este hombre, tremendo lo que dice este hombre. ¿La reacción cuál fue? Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto. Era una forma cultural de expresar un profundo dolor por un desastre, rasgar los vestidos. Las ropas no eran baratas, así que rasgarlas se guardaban para una acción extrema. Era casi un dolor incontrolable, incontenible. La angustia experimentada es comparable a la muerte de un ser querido o a la derrota de la nación en batalla. Cuando Job, todo lo que le pasa, rasga sus vestidos. Cuando Josué pierde la guerra en Ai, rasga sus vestidos. Un desastre nacional, algo que no tiene casi solución. En el pueblo de Oriente era como exteriorizar el dolor, y el duelo no solamente era con las vestiduras, sino también rapándose los pelos. Pero fíjense la expresión de dolor de Esdras, que bueno, había una limitación en Deuteronomio de que el pueblo no tenía que raparse. Pero Esdras no solamente no se rapa, sino que se arranca. Se hacía daño a sí mismo.
Como que era incontrolable la expresión de la angustia, del dolor, la desesperación, la confusión, lo atónito que estaba ante semejante situación del pueblo. Ese era un hombre santo. Me acuerdo una vez, Juan Mull, cuando yo recién me convertí, me fue a ver a un partido defensor. Primer tiempo perdíamos 2-0, como siempre, y el segundo lo empatamos 2-2. Entonces estaba contento y voy a la casa y le digo, Juan, ¿vio cómo lo empatamos? No, dice Nacho. No, a mitad de tiempo me fui. Decían tantas malas palabras que no podía soportar. ¿Se acuerdan Isaías cuando llega ante la presencia de Dios y dice, habito un pueblo de labios inmundos, y yo siendo el pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey? ¡Ay de mí! ¡Me mata! La santidad me mata. Reacciones ante la santidad. Y de la santidad al pecado, la reacción es el profundo dolor. Es el profundo dolor. En Génesis 6, cuando Dios ve la maldad del corazón, era siempre hacia el mal. Se arrepintió y dice, y le dolió en su corazón. En 1 Corintios capítulo 5, cuando está este hombre que comete pecado con la mujer de su padre, y dice, y ustedes que son espirituales, lo tendrían que haber lamentado. Y cuando pecamos contra el Espíritu Santo, ¿qué dice la Biblia que hace el Espíritu Santo? Se entristece. La reacción natural de un santo contra el pecado es la tristeza. Y la expresión de Esdras fue la tristeza extrema, la tristeza más intensa. Era como si lo agarró un camión de frente. Todas las expectativas que tenía se me cayeron. Venía a implantar la ley, iba a hablar con los gobernadores y con los líderes espirituales y ellos son los más indiferentes. Es un desastre esto. Es un desastre total. Y semejante dolor ante el pecado, fíjese lo que contagia. Versículo 4. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel. En esa pena, en ese dolor, en esa angustia tan profunda, se le empiezan a juntar personas. Y en el capítulo 10 se juntan más, pero en el capítulo 9 se le juntan los que temían la palabra, los que temblaban. Dice los que temblaban, ¿no? Los que temían. En otra versión dice los que tiemblan ante su palabra. Los que temblaban ante la palabra del Dios de Israel. No solamente que la saben, sino que temen. Que temen no hacer lo que Dios dice. Y que temen hacer lo que Dios dice. Porque en esa palabra lo ven al Dios de Israel. Y esos que aman tanto la palabra y que temen la palabra y obedecen la palabra son los que vinieron y me acompañaron en mi dolor. Y Esdras contagió a estos hombres y se acercaron a compartir el dolor del pecado del pueblo con él. No lo habían hecho antes. Y dicen, mas yo estuve muy angustiado. Y dice el versículo 3, y me senté angustiado en extremo. O sea que se le habían caído hasta las fuerzas de mantenerse parado. Estaba tirado en el piso. Por su angustia tan extrema no tenía ni fuerza física para hacer eso. Tremendo el impacto del pecado en un hombre santo. Tremendo. Tremendo. Yo creo que cuando estaba meditando en esto, lo único que expuso es cuán lejos estamos de algunos corazones, ¿no? Cuán lejos estamos de algunos corazones. Ahora, es muy interesante que Nehemías, en una situación parecida, se los leo. Nehemías capítulo 13, versículo 23.
Vi asimismo en aquellos días judíos que habían tomado mujeres de Asdod, Amonita y Moabita. ¿Lo ven? Tomaron mujeres de otros pueblos. Y la mitad de sus hijos hablaban en lengua de Asdod porque no sabían hablar el judaico, porque hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y le arranqué los cabellos y le hice jurar diciendo: no daréis vuestros hijos a vuestras hijas, no tomaréis para sus hijas, para sus hijos ni para vosotros. ¿No pecó Salomón en esto? O sea, dos líderes con carácter diferente. ¿Saben cuál es el secreto de esto? Es la no reacción. El problema del santo ante el pecado no es si trata como Nehemías o trata como Esdras. El problema es la indiferencia, es la insensibilidad, es la no reacción. El santo reacciona ante el pecado. Y lo que sentía, porque esto es otra cosa recontra interesante, lo que siente Esdras frente al pecado y que se pone de tal manera emocionalmente, lo que refleja son sus pensamientos, lo que refleja es lo que cree, porque los sentimientos muchas veces evidencian lo que yo creo. ¿Qué te pone triste y qué te pone alegre? Es porque hay algo en tu corazón que es de valor para vos. Y cuando lo tenés, estás contento, y cuando no lo tenés, estás triste. ¿Cuántos varones quizás están contentos porque gana Boca o gana River? ¿Y cuántos están tristes cuando gana Boca o cuando pierde River? Porque nuestros sentimientos nos demuestran dónde estamos pegados. Y Esdras, su corazón, era la honra de Dios y la bendición de su pueblo, y ve en este pecado la tremenda y horrenda condición que puede llevar a la ira de Dios, a la deshonra de Dios y consecuencias trágicas para su pueblo. Y le genera a él una tristeza inmensa, porque lo que más anhela está en juego. Y reacciona, no le es una cosa más. Y reacciona no como un autoritario ni como un político, no pasa nada, vamos a manejarlo así. Reacciona con dolor intenso por el pecado de otro. A veces reaccionamos con dolor intenso por el pecado de uno, por el pecado de un hijo, por el pecado de un esposo, una esposa, porque están todos afectándome directo a mí. Pero cuando es el pecado del pueblo, de alguien del pueblo, ¿quién tiene un corazón así? Nuestras reacciones reflejan qué es lo que creemos verdaderamente. ¿Dónde está nuestro corazón? Y Esdras, cuando reacciona así, muestra dónde está su corazón. El no sentir nada cuando vemos a otro en pecado no es símbolo de madurez, porque ya hay cosas que no me hieren. Es símbolo de evasión. No es símbolo de espiritualidad, es símbolo de carnalidad, porque me he armado de una coraza tan fuerte que no me entran balas. Y deja de importarme profundamente el otro. ¿Y saben por qué? Porque no quiero sufrir. No llego a amar tanto porque no quiero sufrir tanto. No llego a vivir tanto por el otro porque posiblemente sufra algo, una traición o algo, y no quiero sufrir más. Este hombre, la expectativa en la obra de Dios era tan grande que cuando se encuentra con este camión de frente, la decepción es así de grande también. Y un hombre espiritual como Esdras, que lo hemos visto en todo este capítulo, cae derrotado, cae destruido, cae anonadado, cae angustiado en extremo. La intensidad de su dolor fue tremenda. Y a veces eso es una muestra de espiritualidad, porque te duele lo que es tu tesoro. Y lo que le dolía a Esdras era
el pecado del pueblo y sus consecuencias y la honra de Dios. ¿Cómo son nuestras reacciones a las infidelidades del pueblo? Tendríamos que sentir horror muchas veces y decimos que no pasa nada. Tendríamos que clamar, como después clama Esdras, y solamente a veces nos limitamos a comentarios y a murmurar. Tendríamos que afligirnos y llorar, pero a veces nuestras emociones parecen cauterizadas, como que estamos fríos ante el pecado del otro. Tendríamos que temer el juicio de Dios, estar tan salpicados de impureza no corregidas y de pecados tolerados y consentidos. Pero seguimos adelante con nuestras reuniones como si Él no interviniera nunca. Este es el peligro que podemos vivir como pueblo de Dios. Mezclarnos tanto que ya no somos sal, que ya no somos luz, que parecemos más de las tinieblas que de la luz. Y vivir en una tolerancia al pecado y a su vez sin mucha conmoción en nuestro corazón, servir a un Dios tan santo. ¿Cuáles son las reacciones de nuestro corazón a las infidelidades de Dios, de otros? ¿Cuáles son? Vamos a la semana que viene ver un poquito más esto y la oración de Dios y la reacción del pueblo ante esa oración. Pero hoy es un buen día para que vayamos examinando cosas. Quizás terminemos de pensar en todas estas cosas la semana que viene, pero es un buen día para examinar. Un santo en la obra, el impacto de un santo en una obra, en la obra de Dios. Eleva las miserias, baja la apariencia, es un lugar donde se trata lo que no se trató. Y la reacción de un santo es el dolor por el pecado. No enseguida la murmuración, el juicio. Nos duele el pecado de otro si no tenemos otro espíritu. Y se los digo desde mi plano, no le estoy diciendo ustedes hagan una cosa y yo estoy haciendo otra. Muestra nuestra condición espiritual cómo reaccionamos al pecado de otros. Que Dios bendiga su palabra, espero haber sido claro, que podamos examinar nuestros corazones, para que luego haya un avivamiento, como lo hubo después que pasaron todas estas cosas tan difíciles. Amén. Agradecemos al Señor nuevamente por habernos permitido escuchar su palabra. Y bueno, el hermano decía, en una parte parecían santos, parecían espirituales, pero solo de apariencia. Aunque si esa es la condición, que puede haber, movido por el Espíritu de Dios, un arrepentimiento, una revisión profunda, un cambio, y que pueda el Señor traer claridad, alumbrar nuestros ojos, y que nos conceda en su gracia caminar en santidad, en pureza y en obediencia a Él, ¿no? Tomando en cuenta la seriedad, la gravedad del pecado, como dice la palabra, su efecto también que arruina, mas la gracia, la obediencia a Él engrandece y nos hace crecer, y nos da seguridad. Bueno, agradecido al Señor por su palabra.
a cada uno de ustedes, una bendición especial para los hermanos del Zoom que nos acompañaron también por ese medio. Y bueno, terminamos con una palabra de oración ahí, cada uno en la soledad, reflexionando mucho en lo que acabamos de escuchar. ¿Vamos? Padre, gracias porque una vez más podemos tener este tiempo, podemos disfrutar, Señor, delante de ti. Gracias porque una vez más has hablado, Señor, te rogamos que inclines nuestro corazón a ti, Señor, que nuestros ojos puedan mirarte a ti, que hagamos, Señor, los cambios necesarios, que tomemos las decisiones necesarias. Señor, que tú nos ayudes a ser valientes, a tener una actitud ante el pecado, sabiendo que primeramente, Señor, debemos tenerla ante tu palabra. Vuélvenos, Señor, vuelve nuestros corazones. A ti, Señor, pedimos perdón, Señor, porque tantas veces somos fríos, tantas veces indiferentes, Señor, tanto tiempo hemos dejado pasar con distracciones, entretenimiento, como decía nuestro hermano, y nos hemos olvidado de ti, Señor, nos hemos olvidado nuestra identidad. Queremos pedir perdón, Señor, y que tu Espíritu nos mueva a arrepentirnos, a ser diferente, a hacer esa sal, a hacer esa vida transformada, que otros vean y que se contagien y que desean, Señor, la deseen también para ellos. De manera silenciosa, que podamos ser de bendición, un pueblo diferente, Señor, para ti y para tu gloria. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.